Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos al Sencha Café de este mes. Nuestro tema para hoy es personaliza tus propios componentes con XJS y para esto nos acompañan Andrés Villalba, que es ingeniero de ventas de Sencha, Rafael Méndez, que es ingeniero de ventas para Aumenta, y su servidor Uriel Díaz. Yo me desempeño como asesor de ventas de Sencha para toda Latinoamérica. Recuerden que tenemos el panel de preguntas para que puedan ir dejando sus dudas y al final, si nos alcanza el tiempo, podremos resolverlas con mucho gusto. También recuerden que el video estará disponible en unos días en nuestro canal de YouTube de Sencha. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Rafa. Adelante, compañero. Sí, gracias Andrés. De nuevo buenos días a todos. Estoy emocionado de estar aquí hoy para platicarles un poco del interesante mundo de la creación y personalización de los componentes en Next.js. Actualmente en Next.js contamos con un conjunto impresionante de más de 150 componentes que están listos para ser utilizados, incluyendo tablas, gráficos, botones, formularios, calendarios y entre muchos más, ¿no? Estos componentes pues forman apenas la base de lo que es nuestro desarrollo, pero el día de hoy nos sumergiremos aún más en la capacidad de crear y adaptar estos componentes del framework a situaciones en específicas o a necesidades que requieran pues de una modificación especial, ¿no? Para ello, pues principalmente hay que entender un par de cosas. La primera de ellas siendo la importancia de los componentes personalizados. Aunque la biblioteca de XJS es pues bastante robusta, la capacidad de personalizar componentes es esencial cuando enfrentamos ciertos requisitos específicos para nuestros proyectos. Además, la personalización no solo nos permite adaptar componentes existentes, sino también crear soluciones modulares y compuestas que se ajustan según sea la necesidad. Tenemos principalmente, o al menos las que mencionaremos el día de hoy, dos tipos principales de personalización. La primera de ellas, el mejorar un componente existente, ya que pues no siempre es necesario partir desde cero o querer reinventar la rueda. Mejorar un componente ya existente de XJS nos va a permitir aprovechar todas las características ya desarrolladas en el framework y centrarnos pues únicamente en las modificaciones clave. Un ejemplo práctico de este caso sería tomar un componente como el picker date, el cual pues es un seleccionador de fechas, y como haremos en el ejemplo de hoy, pues extenderlo, ¿no? Para agregar alguna validación extra o, como veremos más adelante, pues modificarlo para obtener un rango de fechas. Otra de las formas que tenemos de personalizar un componente, pues es crear un componente compuesto. La creación de componentes compuestos es clave cuando necesitamos pues más funcionalidades complejas que se involucran en la interacción de varios elementos, ¿no? Pensemos en un caso donde necesitemos a lo mejor un formulario que combine distintos campos, selecciones y botones de acción para pues después proporcionar esos valores, ¿no? Al encapsular todos estos campos en un componente compuesto, a lo mejor llamado form, pues tendríamos básicamente la facilidad de reutilizarlo las veces que fuera necesario sin necesidad de reescribir código. Aprovecho también para hacer una breve mención sobre los overrides, ya que pues además de crear y extender componentes, XJS también nos brinda la opción de utilizar overrides. Aunque no profundizaremos mucho en este tema para este Sencha Café, básicamente un override pues es una forma de modificar o extender el comportamiento de una clase existente sin necesidad de modificar pues el código fuente. Este enfoque es útil para realizar cambios en las clases de XJS sin alterar el código original, lo que facilita pues las actualizaciones a versiones futuras. Cuando se crea un override en XJS, pues estás proporcionando una implementación alternativa para un cierto método en específico de una clase existente, ¿no? Y pues se utiliza la clase x.override. Si les interesa más sobre este tema, podemos hacer un Sencha Café al respecto. Nos pueden hacer llegar también su interés en algún correo o algo así. Y bueno, pues regresando al tema de los componentes personalizados, algunos de los pasos que yo les aconsejaría tomar siempre que vayan a empezar a personalizar componentes es, primero que nada, comprender los requisitos. Antes de comenzar, siempre es esencial tener una comprensión clara de los requisitos y funcionalidades deseadas de mi componente. Extender siempre componentes base,
Si comenzamos extendiendo componentes base de XJS, esto nos proporcionará pues una base sólida y nos ahorrará tiempo en la fase de desarrollo. Aprovechar configuraciones. XJS nos ofrece una amplia gama de configuraciones para componentes y para personalizar componentes. Entonces, pues podemos explorar cómo utilizar estas configuraciones para hacer que nuestros componentes pues sean altamente adaptables. Y por último, pues utilizar eventos y métodos personalizados. La definición de eventos y métodos personalizados pues es esencial para crear componentes flexibles y adaptables a diversas situaciones, ¿no? Y bueno, pues ya teniendo en claro estos conceptos, vamos a consolidarlos un poco más, sumergiéndonos en algunos ejemplos prácticos en donde veremos pues cómo personalizar estos componentes, ¿no? Por esta primera parte sería todo. Pasemos ahora con Andrés para el primer ejemplo práctico. Muchas gracias, Rafa. Sí, entonces lo que les vamos a estar mostrando son diferentes componentes personalizados. El primero que yo les voy a mostrar es en este proyecto simple. Lo que voy a hacer es agregar aquí una tercera opción con un indicador, con un KPI. Yo ahorita no simplemente puse unos botones ahí de ejemplo. Entonces, para crear el KPI, pues bueno, podría yo crear simplemente un componente y ahí poner los datos. Pero si después le requiero crear otro, pues necesito crear otro componente y sería muy tardado. Entonces voy a crear un componente personalizado heredando de la clase componente. Esto es sencillo. Si recuerdan en otros webinars o tutoriales que hayan visto de XJS, normalmente tenemos nuestra carpeta de app, donde tenemos nuestros modelos, store y views. Aquí voy a crear una nueva carpeta, la voy a llamar UX, y aquí voy a meter todos mis componentes. Los podría llegar a poner simplemente ahí en esa carpeta o puedo crear subcarpetas. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame KPI para crear todos mis componentes de tipo KPI e internamente voy a crear ahí el archivo. Voy a crear un medidor cualquiera, simplemente que tenga un valor mínimo y un valor máximo. Entonces simplemente lo voy a llamar KPI indicador. Le voy a poner indicador KPI.js. Ahora voy a crear mi clase, la voy a definir. Recuerden también que pongo el nombre de mi proyecto. En este caso yo le puse MyApp, el namespace, digamos. Después voy a poner el nombre de mi carpeta, UX, KPI. Y posterior a eso, indicador KPI. Y después voy a pasar una estructura con los datos de este indicador. Entonces, lo primero que tengo que ver es que voy a extender ya una clase existente. Simplemente voy a extender de un componente. Y este, bueno, es x.component. Después nos pide XJS darle algún tipo. Entonces yo aquí le voy a poner xtype y el nombre que le voy a poner simplemente es indicador a KPI. Y bueno, aquí adentro que voy a poner, pues voy a crear la información de mi componente. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría poner HTML y poner, no sé, lo típico, hola mundo. Lo voy a mandar llamar desde mi vista. Entonces voy a crear. Aquí voy a mandar llamar este componente. Entonces aquí voy a poner el xtype. Y el xtype es el nombre que yo le di aquí. Esta es la vista donde están todos mis botones. En el requires voy a poner, es necesario incluir el nombre de la clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a recibir una serie de parámetros. Por ejemplo, quiero recibir un valor y un valor máximo. Normalmente los valores que va a recibir los metemos en una estructura que se llama config y ahí ponemos esos valores por default. Le voy a poner value y voy a poner el valor, digamos que por default el valor sea de 10. Voy a poner un max value y su valor sea de 100. Y en vez de tener desplegado el letrero de hola mundo, lo que voy a hacer es cuando el componente se inicialice, con el método initComponent, al iniciar, cuando se inicia el componente, voy a tomar estos valores y voy a cambiar el HTML. Y recuerden que este método además tiene que hacer una llamada callParent. Les recuerdo como siempre, en cuanto se hace esta llamada, XJS toma la definición de nuestro componente y lo genera. Yo en esta ocasión voy a primero llamar callParent y después, nada más por ejemplo, voy a poner this set HTML, set HTML. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí div y voy a cerrar el div y lo voy a ir concatenando. Y hasta puedo manejar una clase, la cual en unos momentos les explico cómo se define.
Ahora vamos a poner el mismo nombre, le voy a poner indicador KPI. Lo que voy a manejar es primero div y le voy a poner aquí ese valor que serían this.value. Y aquí voy a poner class igual, perdón, sí, class igual a indicador KPI valor. ¿Sí? Y después de este voy a poner otro div, voy a poner indicador KPI max. Y este sería max value. Y si hasta lo quisiera, podría llegar a poner, por ejemplo, KPI barra style igual with. Y aquí le voy a concatenar de igual manera. Se va a poner un porcentaje. This value entre this max value por 100. Lo voy a redondear. mat.ram. Esto aplica para cualquier clase de XJS. Yo puedo ir y crear otro archivo. Yo voy a crear un indicador kpi.scss y aquí voy a crear los estilos. Y importante, para que cargue esto sí tengo que volver a reconstruir o como lo mencionaba hace unos momentos, necesito estar corriendo Zenchap Watch porque aquí no estoy utilizando CSS, estoy utilizando como quien dice SAS y este se tiene que compilar. En cuanto termine Zenchap Watch ya puedo llegar a probar. Finalmente se va a ver algo similar a esto, ahorita que termine se los muestro. Y esto es lo que acabo de crear. Y pues listo, ¿no? Y ahí tenemos un componente hecho a la medida con HTML. Los otros componentes que les vamos a estar mostrando es más bien aprovechando los componentes ya existentes. Espero no tengan ninguna duda. Ahora cedo la palabra a Rafa para continuar con un componente de selección de periodo. Gracias, Andrés. Sí, pasemos ahora a personalizar un componente existente de XJS, que como comenté al inicio, pues actualmente tenemos entre sus componentes, entre sus más de 150 componentes, algunos dedicados a la selección de fechas. Aquí tengo algunos ejemplos. El primero de estos es el componente TimeField, el cual es más utilizado en formularios o alguna implementación sencilla que requiera pues un selector de fechas básico, ¿no? Después tengo el componente PickerDate, el cual como tal pues me muestra mi calendario y me permite seleccionar la fecha deseada en cualquier año. Y bueno, pues por último tengo un selector de tiempo. Este es solo para ilustrar algunos de los componentes existentes de XJS y que pues podríamos utilizar como base. Obviamente cada uno de estos tiene sus configuraciones y funcionalidades que nos serían útiles, pero en este caso pues yo como quiero implementar una nueva, pues busco la que más se acomode a la funcionalidad final que busco, ¿no? En este caso, como propósito para mi componente, es que es en un solo calendario me permita seleccionar un rango de fechas, ¿no? Una fecha inicial, una fecha final y que resalte las que se encuentren en este rango, ¿no? Dentro de este rango. Este tipo de selectores de fechas son comúnmente utilizados en algún formulario de reservas de algún hotel o quizá en alguna web de aerolíneas para conocer fechas de vuelos, ¿no? Así que pues partiré de mi componente base PickerDate, es el que seleccioné, para crear una clase nueva, ¿no? Como ya vimos anteriormente en mi carpeta UX, pues voy a tener un folder, en este caso para mi clase de DatePicker, y pues esto me permitirá pues mantener organización y pues mejorará el encapsulamiento de mi código. Tengo ya aquí creada mi clase con el nombre DatePicker Enhance o seleccionador de fechas mejorado, ¿no? En español. Esta vez, bueno, por cuestiones de tiempo, no veremos el tutorial completo de cómo hacer este código paso por paso, pero les daré un breve recorrido por sus métodos y funciones más importantes para que tengan una idea más o menos de la lógica detrás de este funcionamiento. Tenemos primero que nada, pues mi método crucial, por así decirlo, el método que ya todos conocemos, mi init component, el cual se ejecuta durante pues la inicialización de este componente.
Este método asegura que las configuraciones iniciales y la lógica necesaria se establezcan antes de que el componente se utilice, ¿no? Como detalle, utilizamos callParent para llamar al método de inicialización de la clase base, garantizando que pues, cualquier lógica base se ejecute correctamente. Después tengo un evento mouseover aquí agregado que activa la función onMouseOverEnhance cuando el ratón se encuentra sobre las celdas del calendario. Después podemos pasar a mi método handleDateClick, el cual maneja los clics en las celdas de fecha y facilita pues la selección de un rango, ¿no? Como detalle, si isDateRange está activo, pues se permite la selección de un rango de fechas. Actualiza además las fechas de inicio y fin del rango, ¿no? Después llama a updateDateRange para reflejar visualmente la selección en el calendario. Ahora pasamos a mi método onMouseOverEnhance, el cual es activado durante el evento mouseover, como vimos, cuando el ratón está sobre las celdas del calendario. Si la selección del rango está en curso, o sea, isDragging es igual a true, actualiza dinámicamente el rango visual en respuesta al movimiento del ratón. Ahora tenemos aquí updateDateRange. Como tal, este actualiza visualmente el rango seleccionado en el calendario. Como detalle, utiliza un color de fondo específico, el range color, para resaltar las celdas dentro del rango seleccionado, ¿no? Y restaura el color de fondo por defecto para todas las demás celdas que están fuera de este rango. Ahora tenemos getCellByValue y getCellDateValue. El primero busca y devuelve la celda correspondiente a un valor de fecha específico en el conjunto, ¿no?, de celdas del calendario. Y después getCellDateValue obtiene el valor de una fecha de una celda específica. Como detalle, ambos métodos se utilizan internamente para obtener información sobre las celdas del calendario. El método getDateRange proporciona una interfaz para obtener el rango de fechas que se selecciona y devuelve un objeto con propiedades start y end que representan pues el rango de fecha seleccionada. Y por último, pues fullUpdate es un método de actualización que se utiliza para asegurar que el rango de fechas se actualice visualmente después de cualquier actualización completa del picker. Como detalle, este sobrescribe el método de actualización completa del picker, o sea, fullUpdate, y asegura que el rango de fechas se actualice visualmente mediante updateDateRange. Para mostrarlo ahorita, eh, principalmente, ahora sí que el puro componente solo, tengo una clase llamada DatePickerScreen, la cual es básicamente un panel. Y dentro de este panel tengo un Xtable para poderlo visualizar en mi aplicación. Y pues como tal, esta define un viewModel para la clase del DatePickerEnhance y se proporcionan las propiedades de start y the end para representar las fechas. Estas fechas se inicializan con valores predeterminados y como tal pues se definen posteriormente cuando se seleccionó en el calendario pues las fechas, ¿no?, el rango de fechas. Y si regresamos ahora al proyecto, les recuerdo, este es el date picker inicial desde el que partimos. El simple calendario nos permite seleccionar una fecha y este sería ahora nuestro date picker mejorado, el cual pues podemos tomar una fecha y arrastrar hasta la siguiente fecha que queramos, la cual sería el final, y nos va a resaltar del color que definimos pues el rango de fechas seleccionado, ¿no? Y así tendríamos ambos valores de inicio y del final y pues el rango. En resumen, digo, este Date Picker Enhance como tal ya es un componente personalizado que ofrece una experiencia mejorada a partir del componente base de XJS, ¿no? Igual la combinación de eventos y métodos proporcionan cierta flexibilidad y control durante la interacción con este tipo de componentes. Lo siguiente a hacer ahora, y bueno, buscando que la meta final de este componente sea el incluirlo en un formulario a manera de formulario de un hotel, de reservas. Lo siguiente que quiero hacer ahora es incluir mi calendario dentro de un botón o de un campo que me permita después incluir este campo
ya como tal en mi formulario y no necesite estarme trayendo mi botón, o sea, por así decirlo, completo dentro de mi formulario, ya que pues ocuparía más espacio, a lo mejor no es parte del diseño que tengo en mente. Y pues para eso lo que haré ahora será crear una clase que herede de un botón y aproveche pues mi componente DatePicker mejorado para simular una especie de menú desplegable, ¿no? O sea, como si fuera el timefield que mostramos en el ejemplo, pero que este me permita extender mi calendario, seleccionar las fechas y una vez seleccionadas, pues que se muestren en el mismo campo, ¿no? Así que tengo aquí creada mi clase DatePicker. Este componente personalizado como tal hereda de SplitButton y pues proporciona una interfaz de usuario amigable para la selección de los rangos de fechas en un menú desplegable. Algunas de las propiedades iniciales de esta clase es que, bueno, tiene un icono, el cual es de calendario. Se utilizan los iconos de Font Awesome. Y después pues tengo ahí establecido un ancho para el botón de aproximadamente 300 píxeles, ¿no? Después en la configuración utilizo el menú para definir mi Date Picker Enhance, el cual pues es el componente personalizado que hicimos para seleccionar las fechas. Load Dates, el cual es un método que actualiza visualmente el rango seleccionado y ajusta el texto del botón dividido. Mi handler es una función que maneja la selección de fechas y después tengo dos campos de texto, ¿no? Esto es para representar visualmente las fechas de inicio y de fin. La interacción básicamente se da con load dates, perdón, ya que actualiza dinámicamente las fechas de inicio y fin en respuesta a la selección de las fechas en mi componente DatePicker Enhance. Se utiliza x.date.format para dar formato y actualizar el texto del botón dividido con el texto, más bien con el rango seleccionado, perdón. También el método initComponent de el final, pues durante la inicialización asigna dinámicamente nombres a los campos de texto basándose en la configuración name de la misma clase DatePicker y pues asegura la correcta funcionalización de llamando al call parent, ¿no? Como tal, esta clase pues simplifica la interacción con mi método, con mi componente DatePicker y pues proporciona una interfaz visualmente más atractiva y fácil de usar para seleccionar el rango de fechas, ¿no? Y, inclusive pues reutilizar mi componente según sea necesario. También a partir de aquí pues su integración con otros componentes se va a hacer más fácil y lo que haremos ahora a partir de ya tener encapsulado nuestro DatePicker Enhance en este menú desplegable, será incorporarlo a un formulario, ahora sí como imitando estos formularios a lo mejor de una página de un hotel o de una aerolínea. Este formulario pues lo crearé aquí en cuestión de unos minutos. Lo que haré será definir una nueva clase dentro de mi carpeta form en UX. Esta clase va a ser un componente personalizado compuesto, ya que tendrá otros componentes, en este caso el que creé para agregar a mi date picker mejorado. Entonces, pues le heredaré fácilmente de xform panel, le pondré un xtype y en este caso como necesito el componente que creé, lo agregaré aquí en la parte del requires. Como título le pondré Hotel Reservation Form, el cual pues será simplemente un formulario para reservar en el hotel. Manejaré un body padding para el espacio interno del formulario y le definiré un margin y un ancho máximo. Y después en mi arreglo items iré poniendo los campos, ya los tengo yo creados aquí para irnos un poco más rápido. Pero igual pues es muy sencillo, ¿no? Tendré un text field para el nombre. Puedo agregar alguna validación, como que no se permita que esté que dejarlo en blanco. Igual para el apellido. Como vemos tengo también las propiedades field label y label align, las cuales pues me definen la etiqueta y la posición, ¿no? de estas etiquetas. Agregaré un campo para el teléfono y otro campo para el correo electrónico. Aquí puedo asignar un btype, la cual pues es una validación que me permite revisar el formato, que sea un formato de correo electrónico.
Después utilizaré un number field, digo para variar un poco, y que puedan escoger el número de habitaciones, ¿no? que ellos quieren seleccionar. El valor mínimo lo estableceré a 1. Y por último, aquí agregaré mi componente creado, que sería pues mi date picker. Ese fue el xtype que definimos en esa clase. Recordemos, la clase myDatePicker tiene adentro, bueno, está heredando de un botón split a manera de hacer un menú desplegable, el cual contiene a mi componente personalizado, Picker Date Enhance o seleccionador de fechas mejorado, que fue el primero que hicimos, ¿no? Y así de sencillo, entonces ya estaría mi formulario. Por último, puedo agregarle aquí un botón, simplemente con el texto enviar, suponiendo que es el botón que después enviará todos estos datos a algún backend que tomará los valores. Y pues obviamente aquí necesitaremos hacer la conexión. Únicamente le definiré el handler, no hay ningún problema. Y bueno, por cuestiones de tiempo lo dejaremos así, ¿no? Y listo, así tendríamos el código necesario para mi formulario. Recordemos, este formulario es un componente compuesto, eh, tiene su mismo xtype, así que lo que haré ahora será utilizar ese xtype para mostrarlo en mi archivo main, como ya hemos hecho otras veces. Nos vamos a la parte inferior en items, definimos el xtype y agregamos el nombre de la clase a la sección requires de mi main, ¿no? Para poderlo visualizar. Una vez guardado, tendríamos aquí pues la pestaña con mi formulario del hotel. Y sí podemos observar que efectivamente tenemos, bueno, el campo en nombre, donde podemos poner nuestro nombre, apellido, teléfono, un correo electrónico, seleccionar un número de habitaciones y por último nuestro componente, que debería seguir funcionando justo como lo vimos anteriormente. Seleccionamos estas fechas, observamos que efectivamente nos está dando la fecha de inicio y final y se quedan pues escritas en el campo de mi botón. Y pues esto sería todo. Digo, si van a recrear este código, tengan en cuenta que puede ser que se encuentren con algún bug o a lo mejor alguna implementación no muy bien optimizada. Pero pues recordemos que este es solo unos primeros pasos para que ustedes tengan una idea de cómo jugar con estos elementos, estos componentes de XJS y que puedan crear sus propios componentes según sean sus necesidades. Ahora veremos otro ejemplo de componentes personalizados con un tablero Kanban que explicará mi compañero Andrés Villalba. Adelante, Andrés. Gracias, Rafa. Pues bueno, ahora pasemos al siguiente componente. Por ahí en otras ocasiones nos han preguntado cómo harían un tablero Kanban y pues vamos a crear uno. Entonces, lo que voy a hacer es un panel. Yo ya tengo aquí uno básico. Este panel es solamente el contenedor, es la vista. O sea, si yo aquí pongo un título, podríamos ver que es un panel dentro de otro. Lo que voy a hacer es crear un tablero Kanban acá, el cual yo pueda llamar desde otras secciones o adentro de cualquier otro elemento. Entonces voy a crear aquí un archivo, lo voy a llamar Kanban Board. Noten de nuevo que le estoy insertando dentro de la carpeta de UX y aquí voy a crear el Kanban. Entonces, como podrán ver aquí, pues bueno, lo que estoy creando es mi clase, tal cual, UX Kanban Board, que tiene que ver con las carpetas en las que se encuentra, extiende de panel. Este es su nombre. Voy a poner su arreglo de requires, el cual ahorita va a estar vacío. Voy a poner un parámetro de configuración para configurarlo más adelante. Y voy a poner un arreglo de ítems. Ahorita los voy a poner a mano y en un momento los voy a quitar, nada más para que vean. En realidad aquí lo que yo crearía sería cada una de las columnas. Por ejemplo, título, perdón, columna 1. Y lo voy a dejar ahorita simplemente así. Lo que voy a cargar es este nuevo Kanban board como hijo de la vista y voy a cargar en el requires la vista como tal, ¿no? Entonces, déjame lo pongo aquí. Y obviamente si yo tengo esto, pues bueno, el Kanban board también va a requerir un layout. Entonces, en XJS, la manera en que definimos esto es con el parámetro de layout. Y en layout, en vez de utilizar el default, lo voy a cambiar por un tipo hbox.
y le voy a poner una line con un valor de stretch. Y bueno, ya que pusimos el layout, también es buena idea a todos ponerles un ancho. Le puedo poner aquí ancho 200, lo que yo quisiera, o pues de una vez mejor utilizo el parámetro de defaults, donde puede especificar todos los parámetros que sus hijos van a coincidir. Entonces puedo utilizar flex, que flex lo que hace es distribuir de manera proporcional todas las dimensiones. Y esto es lo que tenemos. Aquí están las 4 columnas. En vez de programar las columnas aquí directamente, las voy a quitar. Se las voy a pasar desde la vista. Yo aquí voy a mandar columns y aquí las voy a especificar y voy a mandar también store, el cual le voy a poner un tipo, el cual ahorita no me va a servir de nada, pero le voy a poner a Kanban store. De hecho, sería buena idea ponerlo de una vez, aunque todavía no lo utilice, me estoy adelantando por ahí un poco. Y bueno, aquí yo podría poner título y por ejemplo, en vez de ya columna 1, columna 2, pues podría llegar a poner yo el nombre de la columna como tal. Si voy a hacer un tablero de Kanban, pues podría utilizar algo como de recursos humanos, un tablero de contratación. Entonces voy a poner identificado para personas que ya tengamos identificadas. Le voy a dar un ID de columna. Este me lo pide el backend con el cual estuve trabajando para poderse traer los valores. Le voy a dar un valor de 1. Tendría que coincidir con lo que tenga en el backend. ¿Sí? Y voy a crear cada una de las columnas. Entonces tengo identificado, tengo en entrevista, aceptado y contratado. Si voy al Kanban board, aquí podemos llegar a ver que en config no tengo nada. Aquí especificaré los valores por default. Voy a poner store nulo y voy a poner columnas y las voy a dejar como un arreglo vacío. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es leer de estas columnas, que es el parámetro que estamos recibiendo, y crearlas dentro del arreglo de ítems. Esto lo hacemos en el init component. ¿Sí? De nuevo porque estoy en la versión clásica. Y recuerden que siempre que utilizo el init component, como estoy sobreescribiendo un método existente, tengo que llamar el call parent para que lo ejecute de la clase que estamos heredando. Entonces, dependería mucho dónde lo quiera hacer. Lo puedo hacer previo al call parent, lo puedo hacer posterior. En esta ocasión lo voy a hacer posterior. Y pues voy a revisar un par de cosas antes de crearla. Entonces, me voy a asegurar que el store y las columnas estén definidas, porque si no lo están, pues no tiene caso que continúe, ¿no? Entonces, si el store es diferente de nulo y las columnas es también, podríamos decir, diferente de nulo y que sea su longitud sea mayor de 1, mayor de 0. Entonces voy a recorrer el arreglo de columnas y las voy a crear. Voy a hacer un for simple. En realidad pude haber utilizado cualquier otro ciclo de JavaScript o de XJS. Pero bueno, mi columns length. Y aquí voy a crear la columna y después la voy a insertar dentro del arreglo de ítems. Entonces voy a crear un elemento, una variable que se llame columna. Y aquí es donde voy a crear la columna como tal en unos momentos. Ahora también voy a estar leyendo continuamente de mi columns el elemento actual. Entonces lo que voy a hacer es llamarle column data y le voy a poner mi columns y el elemento en el que me encuentro. Ahorita voy a crear un panel, pero en realidad aquí estaría creando otro componente personalizado que sería una columna. ¿Y qué le voy a pasar? Bueno, le voy a pasar el título que estoy recibiendo en esta columna, entonces column data.título. Podría yo decir si no viene definido con un OR. Si esto es nulo, el OR me va a mandar al siguiente parámetro. Le podría poner simplemente columna y concatenarle el i. Columna 1, columna 2, etcétera. ¿Qué más le quiero pasar? Le quiero pasar ese store que tengo ahí arriba, entonces se lo voy a pasar para que cada columna se encargue de comunicarse al backend y traerse la información. Y le voy a mandar también ese column ID que me están pasando como parámetro. Ya tengo la columna creada, pero está en memoria, no la he agregado a mi board. Entonces voy a poner mi add y voy a agregar esa columna. Y vamos a ver qué sucedió. Y como pueden ver aquí tengo las 4 columnas que acabo de crear. Pues yo puedo crear Kanban board.css, perdón, SCSS,
y aquí meter el estilo. Por lo mismo, cuestión de tiempo, no lo voy a programar, yo ya lo tengo por acá guardado, pero lo que estoy creando es un estilo board container para el contenedor como tal, column container para cada columna, y pueden ver que aquí es donde puse un margen, un borde, un color de fondo, un redondeo en las esquinas, lo task selector para cada uno de los elementos, los que podemos arrastrar de una columna a otra. Y aparte en las columnas especifiqué yo variaciones de color y se los puedo aplicar al título, que eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Cómo se lo aplico? Bueno, les recuerdo, tendría yo que especificar aquí el color en primer lugar. Digamos que la primera identificado fuera gris, el entrevista fuera amarillo y aceptado fuera azul y finalmente contratado fuera verde. Lo que tendría que hacer es, bueno, aplicarle el color. Vamos a ponerle aquí el user class y voy a poner el nombre de esta clase de color y le voy a concatenar el color, que vendría siendo ese color que le pasamos por ahí, ¿no? Que sería column data.color. Y si no está definido, le puedo pasar yo por ahí otro valor, que por ejemplo lo puedo poner en negro, por decir algo. Sí, entonces aparte de este le voy a poner aquí un CLS y le voy a poner el otro. Y al board le voy a poner el que yo tenía hasta acá arriba, o sea, es decir, el container, CLS. Voy a reconstruir la aplicación, esto va a tomar algunos segundos. Y ahora podemos ver que tenemos las columnas con los estilos que le acabamos de aplicar. Pero bueno, mismo caso, estoy creando aquí un panel, no es lo mejor sería ir aquí y crear ahora una nueva clase, un nuevo componente que fuera board column, JS o Kanban column mejor, ¿sí? Es mi clase tal cual, de Kanban column, extiende de panel, tiene su nombre como tal, tiene un título ahorita por default, pero realmente esto se lo voy a quitar. Utilicé un layout fit para el contenido y aquí estoy poniendo la clase, que si recuerdan es la misma que especifiqué hace unos momentos por acá. Ahora ya la voy a quitar de aquí y lo que va a cambiar va a ser muy básico. En vez de mandar llamar xpanel panel, lo que voy a mandar llamar es esta nueva clase. ¿Sí? Y es muy importante que esa también la tengo que incluir en el requires. Entonces, al igual que el Kanban board, vamos a necesitar varias propiedades. Una de ellas va a ser el config para poner los parámetros por default. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, siempre le estamos pasando un store y siempre le estamos pasando un column ID. Voy a crear ítems adentro de este panel y el ítem va a ser, el único ítem va a ser un data view como tal. ¿Sí? Data view me pide varios parámetros. El primero es un item selector, es una clase de CSS, el cual me define cuál es el selector del ítem. Entonces, este se llama task selector. Y me pide un template. ¿Por qué? Porque el data view lo que va a hacer es ciclar en este template y crear cada uno de los elementos basado en él. Para tardarnos menos, yo ya tengo aquí predefinido un bloque, ¿no? En realidad esto es CSS, estoy utilizando mi clase task selector que adentro tiene un título y tiene otra sección de contenido, la cual de manera interna lo que tiene es un icono y el texto que es el contenido. Entonces el título que está entre llaves, el icono y el contenido vienen del backend y por medio del store lo vamos a llenar. Y de igual manera como lo hemos estado haciendo en init component, sería el mejor lugar para leer ese store. Voy a mandar llamar el call parent con mi. Voy a hacer referencia a los ítems. Voy a obtener ese primer ítem que es el data view y le voy a especificar un nuevo store. Yo aquí le podría pasar tal cual el mi.store que estoy recibiendo acá, pero le quiero anexar lo que viene siendo el column ID. Entonces lo que voy a hacer es más bien voy a utilizar un next apply en el cual voy a agarrar esa estructura, ese objeto y le voy a agregar el column ID. Para antes de poder continuar aquí yo debería de checar si mi store es diferente de nulo. Si no, ni caso tiene, no lo va a poder reproducir. Y obviamente ya que llegamos a este punto, pues tenemos que crear el store, ¿no? El store, como les decía, yo ya lo tenía, me había adelantado. En realidad creé un store, lo único que tiene es que hereda de la clase general de store, tiene un alias, se llama Kanban Store. Hay que asegurarnos que este corresponda al que yo
indiqué acá, ¿no? Tiene que ser el mismo. El column ID lo estoy poniendo en 0. Esto en un momento lo explico. Y después en el proxy tengo la configuración. Mi backend actualmente está ubicado en el mismo servidor y pues lo tengo bajo la carpeta de backend handlers y Kanban es el endpoint que me va a regresar esos registros. Esta sección que me salté aquí, lo que estoy haciendo es tomar ese column ID e integrarlo al proxy. Le estoy mandando esos parámetros extras. Y si todo es correcto, pues podemos ir a probar. Vamos a ver si ya se cargó correctamente. Aquí está. Ya tenemos lo visual, ya lo tenemos, digamos, prácticamente al 90%. Nos falta la funcionalidad. Entonces, ahora vamos a continuar dándole la funcionalidad. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, vamos a utilizar dos opciones principales. Una es un drag zone y la otra es un drop zone. Estos son los que nos van a dar la funcionalidad para poder arrastrar. Lo que voy a hacer es utilizar un listener. El listener que voy a utilizar se llama render. Este listener lo que hace es que se manda a llamar justo antes de mostrar en pantalla el elemento, es decir, justo antes de mostrar esto en pantalla. Y este recibe varios parámetros, pero el primero de ellos es el data view, entonces por eso le estoy poniendo el me. Ya me ahorro let me igual a this. Y lo que voy a hacer aquí entonces es iniciar el drag, entonces inicio del arrastre. Entonces para no poner this pondría me, aprovechando eso. Y le pondría drag zone igual y voy a crear ese objeto de tipo drag zone y es de esta manera. Y aquí me pide varias cosas. La primera es que me pide el get element, ¿ok? Para obtener el elemento del DOM y después una serie de parámetros. Yo a lo que voy a ir ahorita directamente son esos dos métodos. Uno se llama get drag, drag data y este es un método que de evento, lo voy a poner así. Y el otro es un get repair XY, que repara las coordenadas, es un poquito técnico, pero es algo muy sencillo. De hecho, lo voy a nada simplemente a programar de una vez. En este ejemplo siempre lleva lo mismo. Me regresa el XY como tal. Ay, perdón, sin el get, por andar utilizando el autocompletar. Ahí está. Voy a obtener el elemento fuente. Voy a poner elemento fuente. Y esto lo voy a obtener a partir del evento. Le voy a poner get target. Y voy a obtener mi punto item selector. De nuevo, como les digo, esto es muy propio de lo que viene siendo el data view y no tenemos ahorita el tiempo de verlo a fondo. Posterior a eso, si lo pude obtener, el elemento fuente, pues voy a continuar. Lo primero que voy a hacer es que voy a duplicar ese elemento. Esto es para el momento del arrastre, poderlo ver por ahí. Entonces, el elemento fuente lo duplico, lo voy a clonar el nodo. ¿Sí? Le voy a crear un nuevo ID. Voy a utilizar una clase propia un método propio de XJS, el cual si yo digo XID me va a generar un ID único para mi aplicación. Y después voy a regresar, porque este método requiere que regrese una serie de parámetros, los cuales el primero es mandarle ese duplicado. Aquí está, que es del. ¿Sí? Después me pide enviarle el elemento fuente. Entonces, source element y está elemento fuente. Me pide la zona fuente, la zona de inicio, para saber de dónde se tomó el elemento, source zone, y paso el mismo, me. ¿Sí? Después me pide el store. Este store, pues bueno, ya lo teníamos, pero pues, simplemente lo voy a obtener con mi.store. Luego me pide para reparar las coordenadas, repair xy, y aquí no voy a explicar, simplemente voy a poner xfly, recibo el elemento fuente y obtengo su coordenada xy. Y finalmente me pide el registro que se está arrastrando. Entonces aquí es drag, record, y voy a obtener el registro que se está arrastrando actualmente, que vendría siendo el elemento fuente. Ahora, cuando doy clic y empiezo a arrastrar, me creo ese pequeño elemento duplicado. A ese también yo le podría poner un estilo de CSS.
no se lo he puesto. Vean que siempre tiene una tachita, eso me está indicando que no lo puedo soltar en ningún lado, por eso siempre regresa a su lugar inicial, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar ahora el drop zone. Ahora vamos a definir un fin del arrastre. Lo que vamos a hacer es configurar también una serie de métodos. Hay muchos más que podemos definir aquí, pero me voy a ir a lo más básico por cuestión de este ejemplo, no complicarnos la vida. Entonces igual también es un método, también me pide el mismo elemento, es decir, mi.getEl para obtener el elemento y algunos métodos y eventos. Lo primero que voy a crear aquí, tan solo para simplificar el trabajo, es un método propio para ver si es posible soltar el elemento aquí. ¿Por qué? Porque este método no recibe verdadero y falso, el propio de XJS, recibe una variable específica. Entonces, lo que voy a hacer es convertirlo, pero va a recibir un booleano, que es allowed. Si es verdadero, me va a regresar este valor, y si es falso, me va a regresar este valor, y ese es el que me va a dar la palomita o la tachita. Los otros dos eventos que voy a trabajar es un notify over y un container drop. Vamos a ver primero qué es el notify over. ¿Sí? Este evento llega con un parámetro, es una fuente, lo voy a poner source tal cual como sería su nombre. Y lo único que quiero regresar aquí es si es posible soltar el elemento. Entonces lo voy a poner aquí, allow drop. Y lo que voy a checar es si el source está fuera del drag zone. Pero antes de probar, pues bueno, vamos a continuar con el onContainer drop y también pues vamos a ver qué lleva de parámetros. Me falta por aquí la coma. Y en el container drop, pues bueno, recibe también el source. Se supone que, perdón, este método se manda a llamar cuando suelto el ratón. Si estoy ya en la columna donde inicié, pues me voy a salir porque no quiero poderlo arrastrar. Si lo puedo arrastrar, lo va a enviar hasta el final de la columna y no es lo que ahorita estoy buscando. Después de esto, lo que voy a hacer es obtener el registro y el registro lo obtengo a partir de ese source, que sería drag record. Si recuerdan, es el parámetro que mandamos por acá. O sea, aquí estoy obteniendo ese registro como tal. Lo que voy a hacer es ahora remover, ¿se acuerdan ese registro que estábamos arrastrando? Lo voy a remover. Entonces de source igual drag data punto source store remove. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer posterior? Lo voy a agregar al área donde ahora lo estoy soltando. Entonces, al store de la nueva columna voy a agregar ese nuevo registro. Si aquí tomé el registro, lo guardé en rec, lo removí de la lista anterior y lo eché para acá. ¿Sí? Digo, ya con esto ya estaría funcionando. Obviamente, si esto lo mandara al backend, pues tendría que yo enviarle al backend la nueva columna para que guarde el cambio. Ojo, tengo que mandar llamar con this, ¿no? Allow drop si no lo está buscando dentro de este elemento, lo debo de buscar acá afuera. Vamos a probar. Ya lo arrastrado, la tachita está en esta columna, pero cuando paso a una columna donde puedo soltar, me pone la palomita. Y ven que si lo suelto en la misma columna no pasa nada. Si hubiera quitado este condicional, lo que hubiera sucedido es que me dejaría soltarlo en la misma, ¿no? Recomendado, me lo suelto y lo mando al final. Siempre al final. Y eso se puede volver confuso. Esto es lo que hay para trabajar con lo que vendría siendo un board de Kanban. Les queremos agradecer de nuevo que hayan estado por aquí. Ahora vamos a proceder a una pequeña sesión de preguntas y respuestas y vamos a terminar con una despedida de parte de nuestro compañero Uriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rafa. Por aquí tenemos un par de preguntas, el cual me gustaría que me pudieran ayudar a contestarlas. La primera que tenemos por aquí es, ¿cómo puedes evitar posibles conflictos con otros componentes o bibliotecas al personalizar tus propios componentes? Andrés, Rafa, no sé si nos puedan ayudar. Bueno, yo siento que es una pregunta, yo creo que sería la básica que le puede surgir a cualquier desarrollador.
Yo siento que pues para evitar conflictos es esencial pues sí seguir buenas prácticas, ¿no? Sobre todo de, perdón, sobre todo de nombrado y de encapsulado de tus componentes. Modal, perdón, hacer módulos de tus aplicaciones, también de tus componentes, pues también va a ser una forma más efectiva, ¿no? De evaluar la compatibilidad, sobre todo si son bibliotecas externas o componentes de otros frameworks, ¿no? Eh, pues, y pues además hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas exhaustivas y identificar y tratar de mitigar los posibles conflictos. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre extender un componente y utilizar overrides en XJS? Ok, si quieres esta la tomo yo, Rafa. Digo, el override lo que estamos haciendo es modificar una clase como tal. Bueno, o sea, no estamos yendo a su código para modificarla, pero estamos tomando, digamos, por poner un ejemplo, estamos tomando un calendario y le estamos alterando su funcionalidad. O estamos tomando un grid y le estamos alterando una funcionalidad. Y ahora cuando mandamos a llamar a esa clase que es de XJS, no una clase propia, nos la va a mandar llamar con todo y los cambios que le realizamos en este override. Ese es otro tema, como comentó Rafa, que podremos ver en otra ocasión y que no tocamos en este webinar. Y en el caso de extender un componente, pues bueno, es heredar, ¿no? Como en prácticamente cualquier lenguaje de programación, o bueno, de hecho, en los lenguajes de programación orientados a objetos, podemos heredar de una clase ya existente, que fue lo que por ahí hicimos ambos. En específico, Rafa, que tomó el calendario, heredó y creó uno nuevo, tomando la funcionalidad del calendario y creando uno nuevo, sin modificar el original. Esas vendrían siendo las diferencias. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Y tenemos otra preguntita por aquí. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad al trabajar con componentes personalizados en XJS? Perdón, estaba de regreso en mute. Sí, O gustas tú tomarla, Rafa, que creo que ya también estás fuera de. sí, perdón. Adelante. Sí. Bueno, yo de hecho considero que sobre todo si son componentes que requieren pues esa entrada de texto, ¿no? Sobre todo siento que sí es crucial validar y pues checar los datos, ¿no? De entrada, sobre todo para prevenir ataques como inyecciones de código. Además, pues se debe asegurar de que nuestras personalizaciones no introduzcan más vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Y pues bueno, como siempre y como mencioné anteriormente, pues seguir las buenas prácticas, ¿no? Y sobre todo recomendaciones de seguridad del desarrollo web y desde cualquier lenguaje, ¿no? Sí, y digo, y agregaría, y si ya estamos hablando también de seguridad de bases de datos, pues también ya no sería del lado de Sencha, ¿no? Ya iría más bien por el lado del backend. O sea, cualquier información que se esté enviando del front al back la podemos sanitizar desde nuestro front. Pero bueno, un programador experto puede hacer otra aplicación que trata de comunicarse al back y hackear nuestro sistema. Entonces, muchas validaciones también las tenemos que revisar desde el back. Ah, pero sí, gracias, Rafa. Creo que son todas las preguntas. Sí, Uriel, ¿o tenemos algo por ahí, alguna más? No, sí, creo que son todas. Ahorita no tenemos más preguntas. No sé si desean añadir algo, Andrés, Rafa. No, por mi parte sería todo. Igual, pues agradecerlos por estar aquí en este último Sencha Café del año y pues esperamos verlos el siguiente con más temas interesantes. Sí, de igual manera, también yo quisiera agradecer. Digo, por ahí sé que todavía Uriel tiene unas palabras más que de su parte, que platicar. Pero sí, yo también quisiera agradecer y desearles a todos un excelente año y fiestas. Y el próximo año vamos a tener una serie nueva bueno, no nueva, una nueva cantidad de webinars y videos que estaremos compartiendo. Entonces esperemos nos puedan acompañar. Les recordamos también que si tienen algún tema en específico que les gustara en nuestro Sencha Café, pues los invitamos a realizar un tweet con el hashtag Sencha Café o contactarnos directamente a cualquiera de nuestros correos electrónicos con, con estos temas que les gustaría que tocáramos en los Sencha Café o si quisieran organizar una llamada técnica o de ventas directamente con Uriel.
Y creo que ya me pasé un poquito de lo que iba a mencionar, pero te cedo la palabra, Uriel, para que vayas más a detalle de lo que quieras comentarles. Gracias de nuevo. Sí, Andrés, Rafa, muchísimas gracias. Bueno, sí, como comentaba Andrés, yo me dedico, bueno, soy el representante de ventas para Aumenta, me dedico en Sencha, en toda Latinoamérica. Si tienen alguna duda acerca del licenciamiento de precios, eh, por favor, aquí está mi correo, uriel.diaz@aumenta.mx. Como decía Andrés, podemos organizar alguna llamada técnica con ustedes y con su equipo de más o menos una hora aproximadamente, más personalizado con ustedes, con sus preguntas. Recuerden que ahorita en este cierre de año tenemos muy buenas promociones, descuentos, por si se quieren animar, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, no duden en contactarme. Yo les voy a hacer llegar un correo más adelante eh, dándole las gracias por estar por haber asistido a este Cincha Café y también con todos mis datos por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Les deseo muy felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, que se la pasen muy bien y esperamos contar con su asistencia en los próximos Cincha Cafés del próximo año eh, con estos temas que van a estar muy interesantes. Muchísimas gracias nuevamente por haber asistido. Aquí están todos nuestros correos y que tengan muy buen día y muy buena semana.